Hola, Dios te bendiga. Hoy voy a compartir contigo una semilla de fe a la cual titulé Un de repente. En estos días hemos vivido o experimentado, ¿verdad? Actuar más en fe en algunas circunstancias, situaciones personales, sobre algunas decisiones que teníamos que tomar de tiempo atrás, pero que a veces nos limita el hecho de que pues no ves nada, ¿verdad? Tú dices, no tengo ni el recurso para hacer o tomar tal decisión. Pero viene, ahora sí como dice la semilla, viene ese de repente a tu mente, a tu corazón. Pero es un de repente que viene de parte de Dios, un de repente que viene lleno de fe, no nada más por emoción, sino porque realmente puedes sentir que es Dios el que está actuando o el que está obrando ahí, y quiere que a veces, aunque no veamos nada, podamos confiar en Él. Me llevaba a la historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados en Filipos. Esta historia está en Hechos 16, del versículo 11 en adelante. Esta historia narra de que ellos fueron a este lugar y una persona que se llamaba Lidia conoció de la palabra, se bautizó, su familia, pero los obligaron a quedarse. O sea, les pidieron que se quedaran en su casa. Y ellos pues se quedaron, ¿verdad? Accedieron a quedarse. Pero dice la Biblia que de repente ellos iban un día a la oración y una muchacha que tenía espíritu de adivinación empezó a dar voces diciendo que ellos servían a un Dios, y tanta era la insistencia que llegó el momento en el que molestó a Pablo, y Pablo ordenó al espíritu que saliera de ella. Entonces el espíritu salió de ella, el espíritu de adivinación. Pero como era un recurso esta joven de ganancia o de dinero para las personas que la tenían contratada, pues los llevaron ante los magistrados y todo, y azotaron a Pablo y a Silas y los encarcelaron, dicen que en un calabozo, dice la Biblia. Entonces estaba Pablo y Silas dentro de la cárcel después de ser azotados. La verdad es que no imagino cómo se sentía tanto Pablo como Silas después de que los azotaron tan fuerte, de que los lastimaron y todavía los encadenaron. Y aún así los metieron a un calabozo, dice que era el más profundo, porque esa era la instrucción. Imagínense ponerse en esa situación, vivir ese momento donde piensas que pues ves a tu alrededor y dices, pero pues yo serví a Dios y en vez de servirle, mira cómo me va. A mí la verdad me sorprende y admiro la vida de Pablo y de este hombre Silas, que en vez de quejarse, dice la Biblia que se pusieron a orar, que mientras ellos oraban, dice que a medianoche se pusieron a orar. En el versículo 26 de ahí de Hechos dice, y sobrevino de repente un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En medio de la angustia, en medio del dolor, tal vez dolor físico, ellos nunca sintieron decepción por servir a Dios. Y esos de repentes, cuando ellos oraban con tanta fe, surge el de repente, pero ese de repente lleno de fe. Ese de repente que viene de Dios para hacer milagros extraordinarios. Cosas que nadie, dice la Biblia, o yo ni imagino, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Yo quiero que tú, al igual que Pablo y Silas, experimentes un de repente lleno de fe. Pero aunque tú no veas nada bueno a tu favor, tienes que seguir lo que hizo Pablo y Silas, que fue orar en medio de cualquier circunstancia. Ellos no sabían lo que iba a suceder, pero no dejaron de adorar.
no dejaron de orar. Así como ellos, hace unos días nosotros vivimos un de repente, lleno de fe. No veíamos, ¿verdad?, la circunstancia, o más bien veíamos la circunstancia que estaba fuera de nuestro alcance. Pero de repente llegó esa palabra de Dios que confirma y nos dice, toma la decisión de hacer tal acción. Y tú dices, pero Señor, ¿y cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a realizar esta meta si no tengo los recursos? Pero el Señor te dice, toma la decisión en fe, en sabiduría. Y toma uno la decisión. Y Dios mueve todo a tu favor. Pero eso es cuando tú tienes un corazón que está adorando, un corazón que está orando. Esos de repente funcionan solamente cuando estás viviendo la adoración y la oración a Dios. Yo quiero que tú también experimentes esos de repentes, pero tienes que mantenerte en oración, tienes que mantenerte en adoración para que los puedas vivir. Son esos de repente que aún en medio del silencio, cuando tú y yo ya no somos nada, cuando ya no tenemos nada y dejamos que Dios obre, Él actúa. Dios no se equivoca, Dios no miente. Créele con todo tu corazón que para Él nunca hay nada imposible. Dios te bendiga.